Bienvenidos a una edición más de Háblame Derecho. El día de hoy hablaremos respecto a la inteligencia artificial en el marco del estudio del derecho. Para ello, nos acompaña el licenciado Quetzalcóatl Sandoval Mata. Quetzalcóatl Sandoval es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, maestro en Derecho con especialización en destrezas de litigio oral por California Western School of Law, San Diego, maestro en Derecho Procesal Constitucional por el INDEPAC, especialista en Derecho Mercantil y en Obligaciones y Contratos, ambas por la Escuela Libre de Derecho. Es abogado postulante en diversas materias como lo son civil, mercantil, familiar, inmobiliario y amparo, así como abogado consultor en materia inmobiliaria y de contratación privada. Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de la cual actualmente es secretario del Consejo Directivo. Muchas gracias por acompañarnos, Marinés. No, al contrario. Nos acompaña también Ricardo Gali Saucillo, quien es abogado por la Universidad Anáhuac, México Norte, fue presidente de la Sociedad de Alumnos de Derecho y Administración Pública, así como presidente de la Facultad de Derecho en dicha casa de estudios. Junto con presidentes de otras sociedades de alumnos de Puebla, fundaron el Consejo de Estudiantes de Derecho del Estado, donde participó en la organización de los Retos de México, con el objetivo de impulsar la agenda juvenil en los niveles del gobierno municipal, estatal y federal. Y junto con la Barra Mexicana Colegio de Abogados buscan generar una agenda de estudiantes de derecho. Asimismo, junto con un equipo de estudiantes, obtuvo el primer lugar en el MOOC de competencia económica. Fue seleccionado por The Miami University para participar en el think tank denominado Law Without Walls para buscar soluciones a problemáticas de la profesión en 3 rubros: leyes, negocios y tecnología. Actualmente trabaja en Jones Day, México, enfocando su práctica en transacciones de préstamos transfronterizos y locales relacionados con infraestructura. Gracias por acompañarnos, Ricardo. Gracias por la invitación. Y nos acompaña también Ricardo Becerra López, quien es estudiante de 9º semestre en la Universidad Iberoamericana. Mucho gusto. Gracias por acompañarnos, Ricardo. Gracias a ti. Gracias por estar aquí. Quetza, platícanos un poco. ¿Cómo va esto de la inteligencia artificial en el marco del estudio de derecho? ¿Qué ha cambiado de cómo se estudia el derecho a través de la inteligencia artificial o no ha cambiado nada? Gracias, Marinieves. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Creo que es importante que la Barra abra espacios a los jóvenes, no solamente a los que ya están titulados recientemente, sino también a los estudiantes de Derecho. Ahorita escuchaba en el currículum de Ricardo y algo muy interesante que yo siempre he sostenido, la agenda estudiantil en México no existe. Y creo yo que debe empezar a reflexionarse en las universidades, que es donde particularmente se tiene que reflexionar, que los estudiantes deben de tener una agenda para priorizar sus objetivos, ¿no? Yo creo que dentro de estos objetivos está el enorme reto de estudiar con nuevas tecnologías, con una nueva tendencia, con nuevas herramientas. Te daré un par de datos para que podamos empezar a generar un marco sobre el que empecemos a compartir la información, y tenemos 1,770 escuelas de derecho. ¿En todo el país? En todo el país. Es decir, para que te des una idea, en Alemania hay aproximadamente 26, en toda Alemania. En toda Alemania, okay. ¿No? Entonces, 26. 26. Tan solo en Guerrero hay aproximadamente 46. Claro. Entonces, eso genera la visión de una política de Estado en donde no se van a eliminar o no se van a limitar los registros de validación oficial de estudios, ¿no? Estos famosos REVOEs. Uh-huh. Es decir, se van a seguir dando porque hay una necesidad pública de ofrecer estudios a nuestra población. Y el mercado lo pide, seguramente mucha gente quiere estudiar Derecho, porque si no, finalmente es la política educativa, digamos que a nivel licenciatura y maestría la determina fundamentalmente el mercado. Es decir, hay mucha gente que quiere ser abogado. Correcto. Y entonces, tenemos hoy en las aulas 255,000 estudiantes estudiando hoy Derecho. Okay. Más los que salieron el año pasado, más los que salieron hace 2 años. Entonces, sí vemos que es una carrera, digamos, con mucha oferta, pero también con mucha demanda, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo está la universidad enseñándole derecho a los estudiantes? Hace poco, nosotros mismos 3 estábamos en un foro
de inteligencia artificial y sentaron a los directores de las facultades de Derecho, y mi percepción es que cada uno, el ITAM, la Anáhuac, la misma Libre de Derecho, tiene una percepción diferente de cómo enseñar Derecho. Okay. Y yo creo que, en efecto, podemos entender que hay una libre cátedra, entendemos que hay una libre determinación de los programas de estudio, pero a mí me parece que debería de haber una línea conductual de ciertas cosas esenciales que deberían de tener todas en común. Okay. Y creo yo que una de ellas es justamente la aplicación, el uso y el desarrollo de nuevas tecnologías, entre las cuales se puede encontrar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo pienso que debemos de movernos hacia una optimización con calidad para estudiar el derecho, ¿no? Esa sería mi primera reflexión, ¿no? Sobre el tema de, obviamente hay que incluir estas tecnologías de la información y esta inteligencia artificial. Correcto. Esa agenda de la que ustedes estuvieron trabajando, ¿de qué consta para los estudiantes de Derecho, Ricardo? Bueno, nosotros tratamos en su momento, cuando empezamos a hacer las reuniones en Navarra, era de fijar puntos en común, ¿no? Y generar esos compromisos para podernos reunir y incidir en diferentes aspectos, ¿no? Tanto en problemáticas legislativas que encontramos nosotros como abogados, porque muchas veces la falta de técnica legislativa y de conocimiento jurídico genera esa problemática, y escuchar las necesidades de nuestros representados en ese aspecto, y poder plasmarlas en un documento en el cual nosotros pudiéramos hacerles a nuestros directivos, respectivamente, saber cuáles eran esas preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, la forma de evaluar, ¿no? Muchas veces te juegas todo en un examen final que es oral, ¿no? Y todos sabemos que muchas veces los exámenes orales son sumamente subjetivos. Claro. Porque pues no preguntas lo mismo. Muchas veces los estudiantes se pueden poner nerviosos, o sea, no estás atendiendo a las diferentes capacidades que pueden tener los estudiantes. Pues en los exámenes escritos, pues que copien. Entonces ahí hablábamos ya de un tema ético, ¿no? De generar un código de ética para los estudiantes de Derecho, que pues si bien no solucionan el problema de fondo, pero generas un precedente y empiezas a hacer ruido para que las personas que realmente pueden cambiar esa situación pues puedan atender la problemática y entender cuáles son las necesidades que tenemos los alumnos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, muchas veces vemos el linchamiento de los profesores antes de la clase, es que no estudiaste, y se agarran a un alumno y a ese alumno se lo traen de bajada todo el semestre y probablemente sea el que repruebe, ¿no? Entonces, ¿cómo eliminar eso? Pues a lo mejor utilizando una cápsula informativa de 2 minutos introduciendo el tema, generando material de apoyo que permita al alumno visualizar, porque una forma en la que aprendemos nosotros es auditiva, visual y kinestésica, ¿no? O sea, haciendo las cosas. Sí. Muchas veces el maestro nada más está hablando el artículo, el código artículo por artículo, y deja de lado el aspecto visual, porque si no traes el código y no te dejas usar la computadora, claro, pues ya no pudiste ir leyendo la materia, ¿no? No trae una presentación de apoyo, entonces tampoco puedes ver pues ahora sí que el material, sí, muy el material proyectado, ¿no? Leer y escuchar y leer y escuchar. Y por otro lado, pues el aspecto práctico, porque no es lo mismo lo que dice la ley a cómo se hace claro, pues el trabajo en sí. Entonces, tenemos que generar cátedras que permitan combinar todo ese tipo de aplicaciones para aprender, y que te permitan a ti como estudiante pues tener un conocimiento más completo y que puedas tener pues así que un aprendizaje de la mejor manera. Pero fíjate cómo la reflexión pudiera ser, de todo lo que dijo Ricardo acertadamente, para echarle un poquito de sal y pimienta claro, a este rollo, es tú y yo, Mari Nieves, estudiamos con un sistema de cátedra presencial, ¿verdad? Sí, sí, y de memoria muchas Y entonces cosas, ¿no? Muchos maestros de nosotros no admitían una posibilidad diferente de enseñar más que esa. O sea, claro. Bueno, a mí me tocó que entraba un maestro y teníamos que ponernos de pie, o sea, sí, de esa época, ¿verdad? Entonces, a lo mejor el primer planteamiento, a ver también qué puedo opinar Ricardo, pero es las clases presenciales siguen siendo efectivas en este momento en donde se está desarrollando una tecnología tan apuntalada hacia hacer los procesos más eficaces. Entonces,
realmente los estudiantes de Derecho tenemos que ir de 4 a 9 de la noche y eso va a garantizar que salga un buen Claro, abogado, una mejor yo formación. lo pongo sobre la mesa. Sí, claro, no necesariamente es así. Sí, el chiste también es, en el caso de la cátedra, ¿no? También que los maestros estén dispuestos a actualizarse, ¿no? Y a utilizar esas herramientas. Que no sé, Ricardo, tú como estudiante, ¿qué pasa actualmente en la universidad? ¿Sí se están aplicando estas herramientas? ¿Tú cómo lo sientes? Yo creo que en ese sentido la brecha generacional juega un papel fundamental. Tenemos hoy en día conviviendo 3 generaciones, los baby boomers, la generación X y los millennials, ¿no? Muchos profesores probablemente han tenido la inquietud de cómo estas nuevas tecnologías pueden llegar incluso a obstaculizar el método tradicional de enseñanza que ellos han estado ejerciendo y por el que ellos mismos fueron instruidos. Entonces, desde un hecho tan circunstancial como que el profesor te solicite la legislación impresa y no confíe en el buen manejo que puedes hacer tú de una computadora o incluso de un celular. ¿Cómo? O sea, te siguen pidiendo que lleves la ley impresa o sea, Claro. ¿sí? Hay profesores que Hay todavía unos te que no solicitan la ley impresa Increíble. y tú dices, bueno, tal vez el sentido detrás de eso es, yo no confío en que tú no estés empleando tu dispositivo para otros fines. Entonces, Claro. creo que es una cuestión, número uno, tanto de replantear actitudinal como pedagógicamente la forma en la que utilizamos los dispositivos para que esta brecha generacional empiece a unificarse de cierta manera. Claro. Y por la otra parte, que estas tecnologías que ya muchas universidades tienen, digo, dentro del abanico de las 1.700 universidades, quiero apostar que tal vez las casas de estudio de mayor renombre ya todas tienen una plataforma digital para consulta de libros, tienen plataformas de evaluación, plataformas de seguimiento de la clase, y creo que estas plataformas no son empleadas por todos los profesores justamente por esta brecha generacional que no hemos logrado saltar porque no ha habido una capacitación ni de los profesores ni del propio alumnado. Entonces, habrá Claro. profesores que tienen las ganas de usarlo, pero no saben cómo hacerlo. Hay otros que tienen miedo. Y del otro lado de los alumnos hay aquellos que se sienten cómodos usándolo y hay otros que en la prepa nunca les enseñaron a familiarizarse tal vez con Brightspace o con Blackboard. Llegan a la universidad y siguen sin sentirse cómodos, ¿no? O sea, que es de las dos partes también. O sea, también hay alumnos que no necesariamente, aunque sean jóvenes que nacieron hace pocos años, de todas maneras no están 100% inmiscuidos en la tecnología, en este tipo de plataformas de las que mencionas, por ejemplo. Yo creo que sí, las universidades siguen siendo y deben de ser necesariamente espacios plurales. Entonces, no todos los alumnos durante su educación básica superior Claro. tuvieron esa capacitación para emplear las tecnologías que un espacio universitario requiere hoy en día. Como un propedéutico para alumnos y maestros, Pudiera ¿no? ser, porque además, mira, la reflexión nos lleva a la idea de que en Derecho el maestro no es un profesor, o sea, no está capacitado metodológicamente desde el punto de vista pedagógico. Es un abogado. Es un exitoso abogado. En el mejor de los casos. Es un abogado que durante su día pues ejerce la profesión, Claro. Llega en la tarde, da su clase, porque pues él si se dedica al civil, bueno, pues dará procesal civil, pero no está capacitado para ser maestro tal vez. Entonces, eso también es una dificultad adicional, porque si a este abogado tú le quieres imponer la necesidad de entrar en una dinámica que él no ha llevado, que nunca llevó. Sí, que haga una presentación de PowerPoint, ¿no? Por ejemplo, como hay una decías, pues, resistencia, a lo mejor no, por decirlo menos, ¿verdad? Claro, Porque claro. como dice bien Ricardo, hay ya plataformas como el Blackboard, donde prácticamente ellos lo que aprenden es a subir archivos, ¿no? Entonces pones a lo mejor a alguno de tus colaboradores y le dices, pues mira, como yo no sé utilizar esto, Claro. tú vas a subir los archivos de la tarea y entonces yo nada más te voy a pasar la hoja impresa. Yo que debería de haber un interés especial de las universidades porque los maestros se familiaricen, pero además que disfruten y que aprovechen el desarrollo y la ejecución de la plataforma. Claro, perderle el miedo porque a lo mejor es más fácil, Correcto. ¿no? Después la vida es más sencilla. Correcto. Cuando O sea, ya- no ya solamente lo sabes. aprendo a subir el archivo, paso 1, 2, 3, sino date cuenta de qué más puedes Las hacer. ventajas, claro, que puedes tener, ¿no? Yo creo que sí. Volvemos en unos minutos más para continuar hablando de la educación y las tecnologías de la información. Gracias.
Gracias por seguir acompañándonos para charlar con nuestros invitados el día de hoy sobre la inteligencia artificial y su incidencia en el estudio del derecho. Hablábamos hace un momento de cómo van cambiando estas herramientas didácticas para enseñar. Y decíamos en el corte que es probable que muchas asignaturas que se dan actualmente en la carrera de Derecho no necesariamente tengan que ser presenciales. ¿Es algo que ustedes vieron, Ricardo, mientras todo este trabajo que tú hiciste como presidente de alumnos? Pues algunos temas que se comentaron en ese aspecto, pero más ahora que hablamos del tema de innovación jurídica y de inteligencia artificial y el uso de las tecnologías para eficientar el aprendizaje de los estudiantes, fue tomar más clases en línea, ¿no? El problema que aquí encontramos es que muchas veces cuando tomas una clase en línea hay una falta de compromiso de ambas partes, ¿no? Tanto del maestro, que dice, deja un par de tareas y que todos sacan 10 porque pues el maestro ni leyó la tarea. Entonces, pues eso quita el incentivo de que el alumno haga un trabajo de calidad. Porque dice, pues si hago un esfuerzo malo o un esfuerzo bueno, de todas maneras, de todas formas, saco 10, ¿no? O sea, ahí es como una especie de incentivar el conformismo. Entonces ahí falta ese compromiso, ¿no? De que los maestros realmente se comprometan a utilizar las tecnologías, que se comprometan a revisar las tareas y por otro lado que los estudiantes también se comprometan a hacer un trabajo de calidad. Creo que en México y en especial en los países de Latinoamérica todavía estamos muy apegados a ese paternalismo de llevar al estudiante de, a ver, no, es que tienes que venir a clase, claro, tienes que traer tu código, tienes que hacer la tarea. Pues yo creo que ya tenemos que ser adultos, ¿no? Cuando estás en la universidad y en especial si en el caso de que tengas que pagar, pues ya es una doble responsabilidad, ¿no? Porque tienes que premiar el esfuerzo de tus papás o el propio por pagarte la carrera y a su vez, pues estás estudiando lo que te gusta, o sea, nadie te está obligando, o espero que nadie te esté obligando a estudiar Derecho, Psicología o la materia que sea. Entonces es un tema de responsabilidad y de compromiso. Yo creo que, por ejemplo, como comentaba Quetzal, podría ser, no sé, deontología jurídica. Pues son conceptos que realmente, pues a lo mejor puedo yo estudiar por mi cuenta y hacer un examen en una plataforma en línea. No te digo obligaciones que realmente sí necesitas ir y aprender de un experto, ¿no? Claro, de una persona que tenga toda la experiencia y que te pueda dar la interpretación puntual y que te permita empaparte, ¿no? de todos los criterios que ha dado a lo mejor la Corte o los tribunales con respecto a un determinado artículo. Pero creo que sí debemos aprovechar esas tecnologías para también darles más tiempo a los estudiantes para que trabajen, para que se dediquen a actividades recreativas o incluso pues para que tengan oportunidad de participar que a lo mejor en les estos interesa espacios. más, ¿no? Claro. Que es aprovechar para otras materias más importantes, ¿no? No estar una hora y media escuchando definiciones de ética, que pues, realmente la ética pues se aprende en casa y que se refuerza en la universidad y se refuerza en la práctica y con la participación de los colegios de abogados es muy complicado. Yo cuando yo estudié Derecho, que pues fue la segunda carrera, llevábamos varias materias virtuales y la verdad es que nadie las hacía. O te las hacía alguien más, o quien ya había pasado el semestre anterior te cobraba una lana y entonces te pasaban las tareas y entonces las resolvían, que eran como las materias troncales de la carrera de Derecho, bueno, no troncales, sino que se compartían con diferentes carreras, no había como una parte de currícula abierta que tú escogías cierto número de créditos y lo cursabas con estudiantes de otras diversas carreras y lo hacías en línea, pero pues la verdad es que eran de risa esas materias, nadie les hacía caso. Entonces creo que también es un tema de la responsabilidad del que está estudiando, ¿no? Y en el mismo sentido de lo que decía aquí mi compañero Ricardo, yo creo que este dinamismo del que hablamos de empezar a subir más contenidos a las plataformas digitales para evitar, va desde cuestiones como evitar traslados innecesarios. Esta es una ciudad sumamente caótica donde un día llueve y un transcurso que iba a ser de 20 minutos se transforma en un transcurso de 2 horas, ¿no? Claro. Si nosotros vemos, por ejemplo, y son cuestiones sociales tan elementales como los youtubers, que a veces suben transmisiones en vivo, ¿no? Entonces suben la transmisión en vivo y la gente les puede estar comentando y ellos están tranquilamente desde la comodidad de su casa o pueden estar en otro país y es una comunicación efectiva. Entonces empezar a plantear que tal vez el profesor pueda dar estas materias desde la comodidad de su despacho, desde la comodidad de su casa, que los alumnos se conecten y que además quede grabado, ¿no? Porque finalmente el contenido es lo que importa, no tanto la cuestión de estar... Tú puedes estar perfectamente en un aula y estar completamente ausente, ¿no? Entonces, claro, pensando en 400 cosas menos en lo que estás. Es que también
pareciera que en el caso del derecho, mientras más barroca sea la manera de impartir la clase, más efectivo va a ser el conocimiento que adquieras, ¿no? Entonces, sí, sobre es todo en como de- ciertas, hay tendencias en ciertas escuelas, ¿no? Que son más así, Más así. y sobre todo en sistemas. Por ejemplo, España es un sistema en el que te tienes que aprender todo de memoria, y los exámenes, por ejemplo, son, dígame cuál es el artículo 123 del código fulano de tal, y tienes que decir, y tal como está. Y por ejemplo, en Londres, ¿no? La Universidad de Londres tiene el LLM a distancia, que se hace entrando por medio de plataformas, te mandan todos los libros a tu casa, ¿no? En el lugar del mundo en el que estés, te llegan tus cajas de libros, te pones a leer y tienes que estar cierto tiempo en la plataforma. Es obligatorio, pero te puedes conectar desde el país que estés, en el lugar que estés y en el momento que estés, pero sí tienes que estar un tiempo dentro de la plataforma, ¿no? Viendo los videos, escuchando las charlas de los maestros, etcétera. Entonces, también hay países que son como más adecuados, ¿no? A la tecnología y otros menos, y lo mismo pasará en México. Habrá universidades que tengan más interés en eso y otras que sigan con la carga decimonónica de aprenderte las cosas de memoria, ¿no? Y en el mismo sentido de lo que señalaba Quetzal, yo creo que este clasicismo en el que hemos incurrido en el derecho es incluso un peligro para la profesión, ¿eh? Porque no va solamente desde el tema de la enseñanza, sino desde el tema profesional. El abogado que hace escritos y que busca jurisprudencias es un abogado obsoleto hoy en día. Ya hay servidores que hacen eso, buscan jurisprudencias, te buscan en leyes. Creo que la enseñanza del derecho en ese sentido, y hablando del tema de la inteligencia artificial, podríamos aprovechar para hacer la enseñanza del derecho más multidisciplinaria. A veces como abogados llevamos materias, llevamos litigios de materias específicas, de propiedad intelectual, de arbitraje, de inmobiliario, y no conocemos lo que estamos litigando. Nos estamos quedando en un tema meramente técnico-jurídico. Claro, y es muy importante eso que acabas de decir, porque la innovación de inteligencia artificial en el derecho es algo que está sucediendo, y lo único que hacia donde deberá de tender la profesión, ¿no? de los abogados será precisamente en agregar valor, y agregar valor pues sí puede ser gran parte a través de este trabajo interdisciplinario y multidisciplinar, porque finalmente, pues sí, los buscadores de la jurisprudencia ya existen y hay en México. Por lo menos creo que ya hay uno o dos, ¿no? Que te permite quitarte lo que es un asistente legal de encima, ¿no? Entonces esas labores que son repetitivas y aburridas hasta para un pasante de derecho, pues tendrán que ser, ¿no? Cubiertas por un sistema con algoritmos, y que nosotros nos dediquemos a generar valor, ¿no? Y a generar valor intelectualmente. Pero fíjate si no te enseñan en la escuela, pues ¿cómo vas a Pero llegar fíjate ahí? cómo este tema de las tecnologías de algún modo desnuda ciertos vicios que habían venido desde siempre y que, vamos, se habían incluso entendido como que tenías que pasar por ese filtro naturalmente para ser abogado. Entonces, llegas y el maestro te maltrata y entonces, pues así es como debe de Sí, ser, claro, ¿verdad? claro. Y Claro. entonces te pregunta a diario la clase, y si no, entonces te pone $0 o te saca. Y entonces esta, digamos, violencia estudiantil de algún modo, claro. lo que pasa con la aparición de las tecnologías es que se le propone al maestro decir, vamos a ayudarle al estudiante. Si el estudiante llega y no estudió, es porque seguramente no le interesó lo que le dijiste, porque Claro. eso también es cierto. Claro. Por O sea, supuesto. tenemos la obligación los estudiantes de llegar y estudiar diariamente la clase, eso no queda ninguna duda. Sí, pero también es parte de una buena enseñanza que el maestro llegue y te dé algo interesante que puedas digerir y que te puedas y en el que te puedas echar un clavado. Pues platicábamos, por ejemplo, que pensar que en lugar de llegar y preguntarte la clase, pudiera a lo mejor tener el maestro una plataforma de videos de 2 minutos. ¿Verdad? Ajá. Por ejemplo, ayer vimos control de convencionalidad. Y entonces el estudiante, 5 minutos antes de su clase, se mete a ver el video, entiende qué es el control de convencionalidad porque lo vio ayer y porque lo está viendo otra vez en el video de hoy, y cuando entren a la clase seguramente el maestro va a preguntar y el estudiante va a responder positivamente. Claro, en lugar de hacerlo leer 400 páginas. Porque de lo que control se trata no es de convencionalidad. que el profesor vaya y se haga un profesor inaccesible, que te pone cero, que te pregunta siempre. De lo que se trata es de que aprenda el estudiante. Y que aprenda a pensar, ¿no? Sobre todo. Y si ese método no lo está haciendo aprender y no lo está generando un pensamiento crítico y creativo, ya no sirvió. Claro. Por eso decimos, el planteamiento de las universidades tiene que ser enfocado a generar personas
con pensamiento creativo y con pensamiento crítico. Sí es importante saber lo que señala el artículo primero al artículo 2000 Claro, del Código Civil, claro, por y supuesto que es entender que importante, la pero a mí me propiedad- parece mucho más importante que un alumno vea el artículo 1840 y diga, esto tiene un vicio de inconstitucionalidad o tiene un vicio de inconvencionalidad, lo detecte, lo desarrolle y proponga algo. La verdad es que en las universidades no proponemos nada a los estudiantes. Sí, es que hay un problema ahí muy grave porque nos centramos mucho en conceptos y no entramos en la práctica. Realmente la práctica, y es parte de que los estudiantes no tenemos vida estudiantil. O sea, el estudiante de Derecho, por lo menos, un estudiante que quiere destacar en un futuro, a partir de quinto semestre se acabó la vida estudiantil. ¿Por qué? Claro, hay Porque que llegas a trabajar en un clases, te vas a despacho. trabajar, te vas a la universidad, de la universidad llegas a tu casa a las 10 de la noche, haces tarea y te duermes. Y al siguiente día sí, ¿no? Y se vuelve muy monótono. Entonces, con este tipo de herramientas que menciona Ketze, como las cápsulas, te permite ahorrarte tiempo del concepto para brincarte a el análisis de las aplicaciones prácticas de ese concepto. Creo que hoy en día es importantísimo que las universidades se metan al aspecto práctico. ¿Por qué? Porque sales de la universidad y no sabes hacer nada. Claro. O sea, no se parece nada la práctica con lo que aprendiste en la universidad. O sea, y si todavía le sumas que muchas veces las universidades no están dando las bases suficientes, pues entonces prácticamente saliste con un título de licenciado en Derecho Que no sirve de que no sirve de nada, porque no te está garantizando un ingreso que te permita mantenerte dignamente, no te está garantizando que vayas a poder ejercer en la materia que a ti te gusta, o chance creías que te gustaba una materia y como no supiste nunca cómo era la práctica, Claro, nunca ni siquiera llegaste a entenderla cabalmente, ¿no? entonces es Exactamente. súper importante que las escuelas se centren en materias prácticas de análisis de sentencias, de casos. A lo mejor no vas a poder meter a analizar una transacción súper compleja, pero por lo menos que sepas cuáles son, qué tipo de condiciones se tienen que cumplir, cómo se ven ese tipo de documentos, y ese tipo de material no se está dando en la universidad. Generarte un criterio jurídico que puedas aplicar en casos prácticos, sería Claro. como hacia allá. Por ejemplo, mira, hay lugares donde se estudia Derecho. Bueno, pues, el ejemplo más emblemático es Harvard, ¿no? Que es el Ujú, método del caso. claro. Pero, por ejemplo, en México podríamos generar un sistema de análisis de sentencias para estudiantes. A ver, el derecho, de algún tiempo para acá, ha dejado de estar en los códigos, ¿no? Si bien es cierto, es una fuente del derecho, pero el derecho, las noticias más importantes que se dan en el derecho, se dan a partir de los golpes que da la jurisprudencia, de la manera en cómo la Corte, los colegiados han bajado estas normas y los principios constitucionales que están muy bien ahí, pero se le da vida a partir de que se plantea un caso y que la Corte ha podido pronunciarse. Entonces, tenemos hoy plataformas mundiales donde puedes estudiar no solamente las sentencias de México, puedes estudiar las sentencias emblemáticas, por ejemplo, en libertad de expresión de Estados Unidos. Claro. Veíamos en el cine debate que se tiene en la barra, por ejemplo, el tema de la revista Hostler con el claro, tema de Larry es una Flynn. película. Bueno, si se dan cuenta, esas sentencias de hace ya unas décadas, hay algunos conceptos, palabras exactas que baja la Corte, en el caso de Carmen Aristegui, hace 15 días. Claro. Entonces, vamos, sigue estando son vigente. tesoros que están ahí Claro. y que se pueden a partir de la tecnología recuperar y generar una clase para los estudiantes para generarles este tema de un pensamiento crítico y un pensamiento creativo. Y deliberativo, sobre todo, que es lo que han estado haciendo los juzgadores de constitucionalidad. Mientras por la parte legislativa no cambia el código y se mantiene estático y estamos estudiando lo que hizo Ulpiano Claro. o Modestino, los jueces se están empapando de conceptos globales, de conceptos técnicos, y llevar eso a la enseñanza del derecho yo creo que hoy en día es muy factible justamente a través de la inteligencia artificial, ¿no? Dijiste una palabra que es bien importante, que es deliberativo. Te lo pregunto a ti, Ricardo. Por ejemplo, yo cuando estudié filosofía, la mayor parte de filosofía lo aprendías en los pasillos, deliberando con tus compañeros, ¿no? Claro. Y entonces diciendo lo que yo escuché, lo que yo leí, yo interpreté esto, etcétera. ¿Eso pasa en el derecho actualmente? ¿Pasa en tu universidad? ¿Los chavos platican de lo que escucharon en la clase, de lo que leyeron, o no? Yo creo que el debate siempre está sobre la mesa y siempre
depende también mucho de la universidad. Hay universidades en las que no se abre tanto a ese debate, pero entre los compañeros creo que sí existe. Ahora, la cuestión también es, yo creo que hoy, en pleno siglo XXI, con la cantidad de información que tienes en la palma de tu mano, el que no quiera informarse para tener un debate, el debate siempre existe, pero tener un debate estructurado, informado y productivo, esa es la disyuntiva, y creo que hoy en día ya hay pocas excusas dentro de determinados sectores sociales para no tenerlo. Claro, definitivamente esa es una de las herramientas, ¿no?, que deberías de tener en la carrera de Derecho. O sea, a lo mejor lo que estamos hablando es de un cambio en la forma de enseñar Derecho desde un punto de vista obviamente pedagógico, pero desde una forma tradicional a una de generación de capacidades, no de conocimientos, sino de capacidades, que es muy diferente tener una capacidad de debate, tener una capacidad de interpretación, que saber dónde buscar una ley, ¿no? Claro, no, y creo que eso es sumamente importante ahorita que tocas el tema de capacidades, porque hoy nos estamos enfrentando a un mercado totalmente diferente. O sea, no es el mercado de hace 20 años en el que, pues sí, salías con tu título y te ponías a litigar o ponías tu despacho. Hoy en día, lo que te demanda el mercado a un abogado es que sepas matemáticas, ¿no? Habíamos leído un artículo de el anumerismo que existe en México, ¿no? Yo estudié Derecho porque no me gustan las matemáticas. Creo que mucha gente estudia Derecho por eso, ¿no? Y hoy en día tienes que entender, por lo menos leer un estado financiero debes de saberlo. No, y si no, además, ¿cómo vas a llevar la contabilidad de tu despacho? O cómo vas a cobrar. O sea, ¿cómo vas a cobrar? Bueno, algo tan sencillo, ¿verdad? Oiga, un reference fee del 20% ya te llevan al baile, ya ¿verdad? no sé cuánto es. Claro. Hay materias tan especializadas, por ejemplo, que si no entiendes un poquito de ingeniería, pues no te puedes meter a temas de energía, ¿no? Claro. O si no entiendes algo de economía, no te puedes meter a temas de competencia. Entonces, realmente hay una exigencia de ser multidisciplinarios, y eso no se está generando hoy en día en las universidades. ¿Por qué? Porque convives con puros abogados, independientemente de que estudies en la Anáhuac, en Ibero, o en la Salle, que hay diferentes carreras, pero por ejemplo en la Libre, pues no hay esa convivencia con otras carreras. Entonces es importante que las universidades muy gremiales todavía generen esa apertura gremial, ¿no?, dentro de la misma universidad, para que puedas empaparte de la visión que tiene a lo mejor un comunicólogo, un mercadólogo, un economista, y que eso nutra tu conocimiento y que tú puedas aportar tu experiencia del derecho y aplicar el conocimiento que obtuviste, pues, en tu materia. Claro, también un poco más abierta la currícula, ¿no? Sí, y nosotros tres propusimos en el foro donde estuvimos, y lo volvemos a hacer aquí, que en las universidades se integre la materia de tecnologías de la información y que se integre una materia de innovación. Porque el gran problema en México es que las universidades sí son centros donde se reflexiona, donde se piensa, donde se opina, lo cual está muy bien, pero no hay innovación. O sea, hay que proponer, hay que generar documentos en blanco y negro, hay que ir hacia la ejecución y no solamente quedarnos en esta parte en donde, bueno, pues aquí se reflexiona bien y se opina y entonces nosotros mandamos No, yo creo que hay que ir a la ejecución, hay que ir a la transformación del país. Claro. El país lo que requiere es que se transforme, y las tecnologías y la inteligencia artificial nos permiten a los estudiantes de Derecho tener un buen canal para llegar a ella. Entonces, a mí me parece que ahí es donde la universidad tiene que poner la atención para dirigir a sus estudiantes y no, digamos, gastar tiempo en pegarles porque no estudiaron la clase, porque no entregaron el trabajo. Caray, pues ya no estamos en el kinder, ¿verdad? O sea, Claro. Y en el mismo sentido lo que decía Ketz, yo creo que de este cúmulo de universidades que hay, si la mitad de las universidades emplearan un sistema de innovación, de crítica y de conocimiento analítico, técnico, yo creo que el derecho hoy en día se encontraría en otro lugar, por lo menos en México, ¿no? Muy bien. Volvemos en un momento más, vamos a retomar regresando este tema de las tecnologías de la información y sobre todo el tema de la innovación dentro de los estudiantes y de las carreras de Derecho. Gracias por continuar con nosotros para seguir escuchando más respecto a la innovación, a las tecnologías de la información y cómo debe de ser la carrera de Derecho en el futuro. Hace unos minutos cerramos con el tema de la innovación. ¿Cómo se lleva la innovación a la práctica en la carrera de Derecho? Bueno, pues retomando lo que comentaba Ketza, ¿no? No solo en Derecho, en las universidades de México no estamos generando contenido, ¿no? No estamos generando materias. Si consideramos que
hoy vivimos en una economía de servicios y no de materias primas, pues México está fundido, ¿no? En Claro. ese aspecto, no está en los primeros niveles como está Corea del Sur, como está China, como está Estados Unidos, que tienen el primer lugar en patentes. Nada más para darte un dato, en China, durante 2018, cada 3.8 días se creó un startup unicornio. ¿Qué es un startup unicornio? Es una empresa que llega a valer $1,000 millones de dólares Ok. en su valor de mercado, en su cotización. ¿Cuántas crees que se crearon en México a lo largo de 2018? Me imagino que no muchas. Cero. Cero. O sea, y consideras que es un proceso de maduración de 6 años. Es decir, que en 2012 ese startup chino empezó y en 2018 alcanzó ese valor. Ya. ¿Qué estamos haciendo mal en México? Pues que no estamos innovando. ¿Dónde se da esa innovación? En las universidades. Entonces, por eso es muy importante que generemos espacios en los que abogados, economistas, gente de negocios, comunicólogos, mercadólogos convivan, ¿no? Para crear, ¿no? Yo, por ejemplo, participé, como comentaban hace unos instantes, en un programa que se llama Law Without Walls, que es un programa de la Universidad de Miami que junta estudiantes y profesionistas de todo el mundo. Okay. Te dan un problema en específico y tienes que generar una solución a través de la tecnología. A través de la tecnología. Nuestro tema, por ejemplo, fue cómo facilitar asesoría legal en un desastre natural. Fueron reuniones de 4 meses, generas una idea y la presentas. Nuestra idea fue generar una plataforma en la que acercaras a contratistas con clientes para que elimináramos el fraude, porque se perdía cerca del 1% del total de los daños. O sea, estamos hablando de $600 millones que se perdían por desastre natural. Ya. Entonces, eso no se está generando en México. No estamos generando esas soluciones para facilitarle al consumidor, ¿no? En este caso, para los servicios legales, que tenga un acceso a un servicio legal que sea eficiente y que sea costeable, ¿no? Y que todos ganemos. De repente nos encontramos servicios legales altísimos, que son los de calidad, y nos encontramos servicios legales por los suelos que no te garantizan un resultado. Sí, claro, como los que están pegados en los que siempre me dan mucha risa en los árboles, ¿no? De divorcio por $5,000. Pues claro, ¿no? O sea, así puede ser también. Correcto. ¿No? Correcto. Sí, me parece muy importante todo este tema de innovar. Y dentro de esa innovación, lo comentábamos en el corte, el tema de cómo encontrar, o sea, cómo profesores robots. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de eso? Pues sí, mira, a ver, hay un libro buenísimo, seguramente bueno, nosotros lo hemos comentado, y lo recomendamos mucho, que es el de 21 lecciones para el siglo XXI de Harari, ¿no? Ok. Y lo que establece Harari es que cuando tú hablas de inteligencia artificial o cuando tú hablas de robots, pues la gente piensa en Robocop, ¿verdad? Y robando obvio, los bancos. Sobre y todo los de dándose- nuestra generación. Pues sí, o sea, digo, Seguramente. claro. O sea, seguramente Ricardo no, Sí, o sea, no tiene vamos, Robocop el en la mente. principal Es la terror- brecha generacional. brecha. El principal terror es que no puedas controlar al robot y que el robot termine Claro. siendo malo y la película termina siendo el churro. O Matrix, ¿no? También, sí. o sea, sí. Pero el robot se la realmente puede dar lo que dice Harari lo explica perfectamente bien, es que el tema de la inteligencia artificial tiene que ver con algoritmos. Es decir, los robots son algoritmos que están programados para llevar a cabo ciertas actividades y se traslada hacia la parte de la inteligencia artificial en el momento en el que ese robot hace lo que normalmente hacen los humanos, ¿no? Entonces, pensar en la posibilidad de que nos imparta clase un robot, a mí me parece que mucha gente lo ve a gran distancia, yo lo veo a menos distancia. Ahora, apenas acabo de leer un artículo en Legal Tech Ajá. y establece que si bien es cierto en este momento no se dan las condiciones para generar solamente clases con profesores robots, sí lo que ven en el futuro son maestros, seres humanos presenciales, con la ayuda de robots. Entonces, esa mezcla ya es una perspectiva diferente de cómo enseñar el derecho, ¿no? Es como llevar Siri a la enseñanza, ¿no? Es Claro, como llevar Siria a la claro, enseñanza. claro. No, ahora, tenemos, Arabia ya le dio la nacionalidad al primer robot. Ok. En Arabia ya hay un robot que tiene nacionalidad árabe. Si viene a México, ¿por dónde entra? ¿Por la aduana, como entran todos los artículos? O entra por o entra- migración. ¿O entra por migración? Entonces, Eso está bien interesante. claro, o te la pongo al revés. No que te den maestros
clase robots, sino que los estudiantes puedan ser robots. Entonces, hay una gama de posibilidades que se plantean en la mesa a partir de un desarrollo de algoritmos que a mí me parece ya tenemos encima. Es decir, el algoritmo lo que trata de sustituir, porque mucha de la defensa de nuestra profesión tiene que ver con, no, bueno, pero es que ya en el momento en que estás frente a una audiencia y entonces tienes que hacer un argumento y, digamos, tienes que recibir no solamente la información del juez, sino las emociones. Tú de algún modo lo que estás tratando de hacer es reaccionar conforme a tu contexto, pues el robot ya simplemente se va a concentrar en hacer su chamba y este tipo de cosas de las que siempre se quejan en el derecho, que es, pues es que tú eres muy emocional, es que Sí, claro. a lo mejor te dejas influenciar, pues eso ya no va a existir. Entonces, probablemente estemos pasando hacia una línea en donde justamente los robots puedan ser mejores abogados porque ya no nos vamos a involucrar en el tema. Claro, y esto tiene un alcance hasta, yo creo, social y macro, ¿no? Que Claro. es la parte de, a través de la tecnología podemos evadir o inhibir prácticas, por ejemplo, de corrupción, ¿no? Sí, por supuesto, no será fácil sobornar a un robot con más electricidad. No, Claro. no veo, no, o sea, no veo. O no. el tema de, hay litis- Más información. Más información. o algo tan simple como, por ejemplo, el portal del Consejo de la Judicatura, ¿no? Ok. Y ya te notificas, ¿no? Ya tienes ahí el acuerdo. Entonces, por ejemplo, desde ahí se puede empezar y eso se puede, ahorita está en materia federal, ¿no? Y en amparo. Ujú. Pero lo puedes llevar a materia local y muchos operadores del sistema judicial local, que a veces son pues bastante maleables en el sentido de la honestidad, pues se van a quedar sin chamba porque ya no vas a necesitar que Claro. darle la lana para que te notifique o para que no te notifique, porque pues, te va a notificar en el tiempo que es el propio sistema, ¿no? Te puedes subir ahí la resolución. Sí, más transparencia, menos corrupción. ¿no? Y bueno, pues demos el salto, digamos, a la impartición de justicia. Jueces robots, Claro, están, Sí, las con 24, ponderaciones. están las 24 horas activos. claro. No se cansan, te bajan la información exactamente, pero está... Bueno, empecemos por secretarios de juzgado, ¿no? Claro, que, o es por- que es una labor a lo mejor más mecánica. O La por OCDE, mira, un la OCDE funcionario como administrativo. funcionario La OCDE administrativo. trae una estadística de que el 47% de los empleos remunerados más o menos para el 2050 van a desaparecer. Ok. Y van a desaparecer porque van a haber herramientas que lo sustituyan. Es decir, en el corte platicábamos, probablemente muchas de las cosas que nosotros hicimos o estamos haciendo, en un futuro las van a hacer los robots y ya no van a tener que contratar a gente pues para que las desarrolle. Sí, para buscar jurisprudencias o para encontrar que eso ya sucede actualmente, ya existen este tipo de buscadores, por llamarlo de alguna manera, robots, como se quieran Pero llamar. fíjate, el impacto social de eso es importantísimo porque vas a tener una gran gama tal vez de trabajadores, De desempleo. desempleados, y eso es un caldo de cultivo para un movimiento social. Claro. Claro. Entonces, lo que establece Harari en su libro Ujú. es justamente que él piensa que las empresas tecnológicas que desarrollan la inteligencia artificial deberían de tener un impuesto especial para generar una renta básica universal y tratar de acoger a todos aquellos que van duran- a quedar después Claro. sin beneficios. Es todo un tema, no solamente, o sea, fíjate, Interesante, o sea, no es Pero un qué tema... planeación tan estratégica, Correcto. o sea, es muy interesante. Y eso ya ha venido aconteciendo. Lo que hace hoy en día un publisher, antes lo hacía un dibujante. Claro, sí, por supuesto. Y antes dibujar, los cómics los dibujabas y ahora los animas en computadora. Claro. Muy diferente, a lo mejor necesitabas antes muchísima gente y ahora menos. En este tema, Ricardo, de la educación, ¿cómo te han ayudado a ti las tecnologías de la información para poder estudiar el derecho? En la última participación que tuvimos, Ricardo, Quetza y yo platiqué un poco sobre cómo estas tecnologías sí ayudan, por ejemplo, a las personas con discapacidad, Ujú. pero en términos generales nos pueden servir a todos, ¿no? Claro. A casi todos. O sea, por ejemplo, hoy en día ya todos tenemos en nuestro celular todos los smartphones hoy en día ya pueden tener un lector de pantalla, ¿no? Entonces tú puedes ir, digamos, en el caso específico del derecho, en tu coche, conduciendo o haciendo ejercicio, y tu celular te está leyendo una sentencia que tienes en PDF y la lee y te lo lee, ¿no? Es un lector de pantalla. O los reconocedores de texto. Muchas veces en los despachos todavía se ve
tienes aquí el expediente, lo estás viendo y mientras lo ves acá, estás anotando en la computadora. Cuando hoy en día ya hay programas que tú agarras el acuerdo, lo escaneas y te lo deja en un formato digital que puedes modificar, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que este tipo de cuestiones de accesibilidad nos sirven a todos, ¿no? Finalmente es algo que a todos nos va a servir ahorrar menos papel, tener las cosas en bases de datos, tener las cosas estandarizadas, aprovechar todas estas tecnologías que finalmente sí le hacen la vida más cómoda a un estudiante ciego, a un abogado ciego, a un estudiante, a un abogado sordo, pero en general nos sirven a todas porque facilitan la enseñanza, facilitan el aprendizaje, el trabajo y a la larga nos llevan al diseño universal, que es algo que tenemos que ir pensando. Otro tema social que va de la mano con la tecnología es la pirámide poblacional y los indicadores demográficos se están revirtiendo. La gente ya no está teniendo hijos, vamos a hacer una cantidad de adultos mayores muy grande y yo creo que si no aprendemos a usar las tecnologías ahorita y si no vemos cómo adecuarnos nosotros también a la tecnología, pues ella nos va a rebasar y vamos a estar obsoletos y vamos a estar olvidados en unos años, ¿no? Muy interesante lo que acabas de decir de los lectores digitales, porque hay muchos tiempos muertos que tenemos todos, ¿no? A lo mejor cuando vamos en el coche, que O sea, te en toca el un tráfico tráfico. de 3 horas, ¿no? En Y un entonces, aeropuerto. o estás en un aeropuerto esperando un avión con un retraso que casi siempre tienen, ¿no? O sea, hay Y ahora muchas más. oportunidades y ahora más, ¿no? Y cada día será peor. Entonces, la verdad es que sí hay muchas cosas de las tecnologías de la información que yo creo que todos nos estamos perdiendo, ¿no? Que no son únicamente para alguien que tiene una Sí, discapacidad. y sino bueno, todos. entiendo yo que había ciertos estándares internacionales, por ejemplo, de Google y de Facebook, Ricardo. Exactamente. Yo creo que sería bueno que platicara sobre A ver, cuéntanos sobre estos, digo, lo comentaste que en aquel foro, pero creo que es importante que lo... Hoy en día ya, por ejemplo, tanto Google como Facebook vienen con una programación y la mayoría de los sitios web que son, digamos, de empresas grandes o de cierto renombre, vienen con un diseño accesible, ¿no? Esto que implica que no importa si tú estás ciego, si tú tienes una sola mano, si eres de baja visión, si solamente puedes mover uno o dos dedos, puedes usar ese sitio web. ¿Me explico? Ok. Entonces, eso es a lo que también tenemos que es una gran ventaja que la tecnología nos está dando y que son estándares de la ONU, de organismos internacionales, que es una gran ventaja que la tecnología da sobre el trabajo manual, ¿no? La tecnología en la mayoría de los casos puede usarla casi cualquier persona, Sí, y es que ese es con el... cierta capacitación. Yo creo que ese tema, ¿no? Recapitulando un poco en lo que hemos estado platicando, el tema de aprender a utilizar la tecnología, de no tener el miedo de utilizar la tecnología ni en el aula ni fuera del aula, es algo que obviamente pues va a estar cambiando al mundo, pero es un poco también lo que decía yo, que nos va a simplificar la vida. Tenemos que perderle miedo porque nos va a simplificar la vida. Es como cuando empezó el tema de la BlackBerry, ¿no? Y entonces todo el mundo decía, no, es que yo no quiero una BlackBerry porque me va a atar a estar trabajando todo el día. Y yo siempre decía, pues yo sí quiero una, ¿no? Porque yo lo que no quiero es estar en mi oficina, ¿no? Entonces, Claro. si puedo traer a mi oficina en mi bolsa, ¿no? En un teléfono, pues yo quiero mi oficina en un teléfono para no tener que estar atado. Entonces, creo que ese es el tipo de las ventajas, ¿no? Que se van a tener y habrá que enfocarlo hacia allá para no quedarnos atrás, ¿no? Sí. Porque finalmente el mundo ya es global y esta ola de cambios tecnológicos, pues tardaremos más, tardaremos menos en México, pero eventualmente llegaremos hacia allá. Claro, y retomando el tema de Ricardo, creo que una frase que me gustó mucho que dijo hace un par de semanas es que si ahorita apagáramos la luz, ¿no? Pues realmente todos tendríamos imposibilidad de ver, ¿no? Entonces, Claro. la discapacidad existe en la medida de que no existen los medios para eliminar ese obstáculo para aquellas personas que no pueden acceder a determinadas cosas. Y entonces es importante aquí que las universidades, que los colegios de abogados, que la sociedad civil haga más empuje, ¿no? Para que, pues desde el gobierno, ¿no? En la medida de que yo tengo que hacer un trámite, pues yo tenga las facilidades dentro de una oficina de gobierno para poder hacer ese trámite, para presentar un escrito, para leer el escrito, y la tecnología nos va a dar esas oportunidades, ¿no? Porque si existen los medios para que Claro. tú puedas acceder, entonces la discapacidad no existe. Democratización del conocimiento, Es ¿no? Es algo democratización del que conocimiento y el Fíjate acceso que a los servicios. o sea, lo que oigo es correcto y yo lo apoyo, pero me parece que hay un tema social importantísimo porque hoy
y se lo pregunté directamente a Ricardo, ¿qué tanta posibilidad hay de que un estudiante ciego, por ejemplo, sin recursos, pueda tener acceso a estas tecnologías? Claro. Es muy, muy bajo. Sí, yo creo que eso es algo en lo que vamos a tener que trabajar desde el punto de vista también de nuestras autoridades, ¿no? El cómo poder garantizar Claro. ese acceso, ¿no? Democrático para todos en igualdad de circunstancias. Y por ejemplo, ahora que ha estado muy en boga los temas de cambiar como los paradigmas que se habían venido haciendo y las reformas, digo, pues cada gobierno podrá tener sus divergencias respecto a cómo se debe llevar la educación, pero yo creo que hoy en día, si desde el propio poder legislativo y dentro de las instancias de gobierno no se prevé que la población esté familiarizada con la tecnología, desde cualquier parte del mundo, desde Claro. Tijuana hasta Chiapas, de cualquier parte de México, yo creo que hoy en día lo que está empujando al mundo es la tecnología y eso se tiene que ver en la educación, pero desde ahora ya. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, ¿no? Me quedo con Gracias a esta, ti. con esta Gracias, última María. frase tan buena, ¿no? La tecnología es lo que está empujando al mundo y tenemos que trabajar con ello. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias. Ricardo, gracias. Gracias. Quetzal, A ti, gracias. María Nieves, Y gracias. gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Esperamos verlos pronto en una edición nueva de Háblame Derecho. Gracias. Gracias.